pues vamos a ver esta breve meditación donde realmente vamos a estar examinando cuáles son las consecuencias de que el pueblo de Dios olvide a su Señor. Y no estamos hablando de un olvido por ignorancia, es un olvido que es un abandono consciente, que es un abandono voluntario de parte del pueblo de Dios en contra de su Señor. ¿Sí? En esta porción nos está hablando de Efraín, nos está hablando del pueblo de Israel, el cual por un tiempo fue obediente. Por eso nos habla de que anduvo en temor. Hubo un tiempo en el que este pueblo hacía la voluntad del Señor. Era un pueblo que era sometido, que era sumiso y que entregaba su devoción al Dios que lo había rescatado. Pero comenzó su ruina después de que entrega su devoción a otros dioses y que estos dioses en esta porción de las escrituras son tipificados por Baal. Ellos entregaron entonces su adoración a cualquier otra cosa que no era su Dios. Ahí es donde comenzó su ruina. Ellos hicieron toda clase de imágenes según sus maquinaciones, según sus deseos, y ellos le adoraron. Este pueblo manifestaba un profundo respeto, honra y adoración, pero no a su Dios, sino a estos ídolos en los cuales había depositado toda su confianza. La idolatría fue el pecado que más acosó a esta nación de Israel, aún después de su cautiverio. Y es que realmente, hermanos, no había ninguna razón para que este pueblo se mantuviera en la idolatría. Dios ya había hecho todo lo necesario para poder mantener a su pueblo cerca de sí mismo. Él ya les había dado a conocer que era su Señor y su Dios. Él ya había mandado en su tiempo a Moisés diciéndoles, diles que yo soy, me envió a vosotros. Así les diréis a este pueblo. Y más aún que él les dijo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y no solamente les dijo eso, él los sostuvo durante todo su peregrinar en el desierto, dándoles providencialmente todo lo que era necesario, todo. Y no solamente las cosas ordinarias, sino aún eran suplidas cada una de sus necesidades por medios extraordinarios. De no ser por ese pan que descendió del cielo, ese maná, ese pueblo nunca hubiera llegado a su destino. De no ser porque se hubieran abierto las aguas del mar para pasar en medio de ellos en tierra seca, ellos nunca hubieran llegado a su destino. De no ser porque ese Señor era una nube en el desierto, era un torbellino de fuego que cuidaba de ellos continuamente, ellos hubieran perecido. ¿Se acuerdan antes de cruzar el Mar Rojo, amados hermanos? El Señor fue esa columna de fuego que dividía a su pueblo de sus enemigos, de tal manera que sus enemigos no podían alcanzarlos y no podían darles muerte. Él los había sostenido providencialmente para tener todo lo necesario para ser cuidados. También les dijo, no tendrás otros dioses delante de mí. Él les había dado unas leyes sumamente claras, diciéndoles, solamente a tu Dios adorarás, solamente a Él le servirás y por su nombre jurarás. Además, les había dado una buena razón para que ellos mismos se apartaran de toda idolatría. Él les estaba diciendo, no hay ningún otro Dios y ningún otro Salvador fuera de mí.
Y es que, amados hermanos, inmediatamente en cuanto tomamos algo, ese ídolo, aquello como Dios, también lo tenemos por nuestro Salvador. Es en aquello donde nosotros depositamos nuestra confianza, donde buscamos nuestro refugio y nuestra protección, y por lo tanto a eso o aquello es en donde nosotros depositamos nuestra devoción y nuestra lealtad. Amados hermanos, tú y yo fuimos para adorar. Y en el momento en el que tú y yo no estamos adorando a Dios, estamos adorando a cualquier otro ídolo. Y bien, estos ídolos delante del pueblo del Señor prometían protección, prometían satisfacción, pero Dios les dice que serían decepcionados. Que así como una nube en la mañana que parece que va a traer lluvia y va a calmar el calor, pero después pasa y el día sigue siendo caluroso, de la misma manera serían decepcionadas todas estas expectativas que tendrían en cada uno de sus ídolos. Y todas estas cosas las está diciendo el Señor para mantenerlos cerca de Él o para hacer volver a su pueblo. Les está diciendo toda la paciencia, todo el amor, toda la gracia, todo el cuidado, toda la provisión, porque está diciendo también en esta porción de las Sagradas Escrituras que Él los sació de todo bien. Pero fue también eso para su propia perdición, porque en cuanto ellos fueron saciados, entonces ellos dijeron, ya tengo todo lo que necesito, no necesito más. ¿Para qué seguir adorándote? Yo puedo suplir todas mis necesidades. Yo soy suficiente en mí mismo. Yo no te necesito a ti. Amados hermanos, lo que puede cuidar entonces nuestro corazón para no llenarnos de orgullo es recordar exactamente lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de todos sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, es lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque Él es el que te corona de favores y de misericordias. Porque no eres tú, no es por causa de ti, es por causa de Dios. Amado hermano, aún todas las cosas que tú tienes, aún el trabajo y la capacidad para hacerlo, porque finalmente todas las cosas que tú y yo tenemos son del Señor. Y tú y yo somos solamente mayordomos, que un día hemos de entregarle cuentas al Señor por cada una de las cosas que el Señor nos ha dado, que has hecho con cada una de ellas. Y también el apóstol Pablo nos dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te llenas de orgullo como si no lo hubieras recibido? Pero el pueblo se llenó de arrogancia y ellos se volvieron más bien orgullosos entonces e insolentes. ¿Para qué te servimos si ya tenemos todo lo que necesitamos? Y entonces Dios muestra una santa indignación con su pueblo por causa de esa ingratitud, por causa de esa insolencia. Y Dios no solamente amenaza con la pérdida de todo bien, Él les está diciendo que los va a arrancar cada una de las cosas en las cuales ellos han depositado su confianza, que así como se los dio con furia, así van a ser arrebatados de todas estas cosas con ira. Pero no solamente eso, sino que además va a brotar toda clase de males en contra de ellos. Así como Él había sido su ayuda, su apoyo, su amigo, así como Él había tenido tanto cuidado de ellos, ahora
Él se va a volver su enemigo. Ahora no se va a cansar de hacerles daño, de velar, no para cuidarlos, sino velar por ellos para hacerles daño y destruirlos. Porque su pueblo estaba sumamente exaltado, pero ahora Dios se va a encargar de abatirlos, de humillarlos por causa de su grande obstinación. Podemos entonces aprender esto, que hay un juicio para todos aquellos que abusan de la bondad de Dios. Aquellos que Dios ha soportado con mucha paciencia y que ha invitado innumerables veces con su tierno amor, con su gran afecto, cada uno de ellos, si permanecen en su obstinación, si permanecen en su necedad, Dios mismo depositará y derramará su ira sobre ellos. Ellos serán esos instrumentos de su santa ira, de su santa indignación. Los juicios de Dios que vengan sobre los pecadores impenitentes serán juicios también que serán irresistibles, que serán terribles, que son a esos pecadores, hermanos, son tan incapaces de resistir la ira de Dios, así como un corderito es incapaz de defenderse delante de un león, delante de cualquier depredador. Un animalito así no puede defenderse. Es seguro que va a morir. De la misma manera, si tú estás aquí hoy sin Cristo, obstinado, necio, sabiendo que los juicios de Dios son terribles, pero aún así sigues en tu necedad, en tu pecado, ten por seguro qué terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ten por seguro que será grande tu ruina y tu condenación será eterna, porque Dios ha mostrado paciencia, porque Dios te ha mostrado gracia, porque Dios te ha mostrado bondad y amor, y tú solamente le has respondido con tu obstinación y con tu desprecio. Pero conociendo el terror del Señor, deberíamos entonces estar persuadidos a hacer la paz con Dios, porque no hay manera en la que podamos salir bien librados si permanecemos en nuestro pecado, porque la falta de arrepentimiento en los pecadores solamente los conduce a su propia destrucción. Y entonces el Señor le dice: ¿te perdiste, Israel? ¿Te perdiste? Dice el Señor, mas en mí está tu esperanza. Que todo lo que ellos, en lo que ellos habían depositado su confianza, sería arrancado de pronto con ira y con indignación, con el fin de que ellos pudieran ver que el único que podía ayudarles, que el único que podía protegerles, que el único que podía salvarles es a aquel al que estaban despreciando. Y en medio de esa pregunta donde está diciendo: ¿dónde están tus reyes? ¿Dónde están tus príncipes? ¿Dónde están tus jueces en los cuales tú pones toda tu confianza? Al mismo tiempo, el Señor está respondiendo: yo soy tu Señor, yo soy tu Rey, yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador. Después de que haya arrancado con ira todos tus ídolos y que no puedas confiar en ninguna otra cosa para protegerte o para salvarte, yo seguiré siendo tu Dios. Yo seguiré siendo tu Salvador, para que puedas mirarme a mí, como dicen las Sagradas Escrituras. Miradme a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Que a pesar de que el Israel físico pueda ser destruido, el Señor seguirá teniendo misericordia de su
Israel espiritual. Amado amigo, porque como ya lo ha dicho también anteriormente nuestro hermano Jonathan, el Señor no solamente es juez justo, el Señor no solamente es santo y reprueba y no tolera nuestro pecado y lo condena justamente. El Señor nunca deja de ser misericordioso. Y mientras tengas vida el día de hoy, tienes esperanza, porque Dios siempre tendrá misericordia de su verdadero pueblo, de su Israel espiritual. Y cabe destacar también, amados hermanos y amigos, que no hay ninguna diferencia entre este pueblo Israel y nosotros. Nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros también merecíamos la ira y la condenación de Dios, y no solamente por un momento, sino por toda la eternidad en el infierno. Pero el Señor nos levantó de la muerte espiritual. Él nos resucitó de la muerte del pecado para una vida nueva, una vida santa en Cristo el Señor. Cristo es aquel que nos libertó del poder del sepulcro. Él pagó por nuestro rescate. Él dio su vida a cambio de la nuestra. Cristo venció a la muerte por medio de su muerte, y con su resurrección triunfó sobre la tumba, sobre la muerte y sobre el pecado. Y un día la destrucción de la muerte y el pecado se realizará de manera completa en nosotros, cuando los creyentes se levanten de la tumba glorificados. Ese día será absorbida para siempre la muerte en victoria, porque Cristo ha abolido la muerte y ha quebrantado su poder, permitiéndonos que un día, así como Él triunfó sobre la muerte, un día también podamos levantarnos victoriosos, libres de la muerte, libres del pecado. Y por esa razón, tú y yo alabamos esta mañana a nuestro Cristo, porque teniendo una condenación segura sobre nuestras cabezas, se ha levantado nuestro Cristo como nuestro Rey para protegernos, para darnos salvación, para darnos una nueva vida en Él por medio de su Santo Espíritu, y para darnos esperanza de una vida indestructible en la resurrección de los muertos. Amén, hermanos. Vamos a continuar adorando a nuestro Señor, puestos de pie.